¿verdad? Servir al Señor, mándanos por favor, oye, mira, yo quiero estar, entonces para poderte dar información a qué horas vamos a hacerlo. Entonces gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor se manifieste y sea un día de fiesta y bendición. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, vamos a pasar a la palabra que tiene el Señor para nosotros en este día. Y bueno, pues gloria a Dios, aleluya, por su bendita palabra. Y bueno, pues vamos a la palabra que tenemos el día de hoy y que el Señor ha puesto para que podamos compartir. Le he dado el título como recompensa o pérdida, tú decides. Entonces vamos por favor a la palabra inmediatamente, y te quiero pedir por favor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Y aquí vamos a encontrar en este mensaje, amado, tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos para tener temor, no son tiempos para decir, oh, ya viene el Señor. Al contrario, anhelar su venida, anhelar su regreso. Creo que es algo que Dios tiene que tratar en nuestros corazones, en nuestras almas, quitar todo temor a morir, ¿verdad? A irse a la presencia del Señor. Y que podamos nosotros, muchos tienen, o sea, ese temor, pero también sabes por qué también hay un temor en muchos, porque tal vez el Espíritu Santo, ¿verdad?, te ha dado a saber que aún tienes que de alguna manera cambiar, ¿verdad?, ciertos aspectos de nuestras vidas. Aún, ¿verdad?, no se ha reflejado a lo mejor el amor de Cristo en nuestras vidas, y por eso el Señor ha tenido gracia y misericordia en mucha gente para que pues podamos nosotros estar sensibles y obedientes a su palabra, porque Él quiere en cada uno ser, ¿verdad?, que seamos transformados a su imagen y a su semejanza, porque el día está cerca en que el Señor regrese, y entonces vendrá lo que viene escrito, y por eso nosotros como pues hermanos debemos estar conscientes, saber que lo que acontecerá en el día que nosotros partamos de este mundo. O algunos pues ya lo hicieron, ¿verdad? Y bueno, pues ahora los que quedemos, el tiempo que el Señor nos permita, que nosotros no vivamos con temor, sino más bien con temor y temblor, pero en obediencia al Padre, en la fe, caminando con Cristo, porque pues vendrá posteriormente, dice, bueno, ¿y qué vendrá después de que nosotros estemos delante del Señor? Ya sea que nos llame a su presencia antes de que Él venga, o Él venga y nos lleve juntamente con todos, ¿verdad? Arrebatados. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos habla de lo que ha de acontecer en aquel día en que estemos delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra así, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjate cómo aquí la palabra nos está hablando a cada uno de los que estamos en Cristo, aquellos que son salvos, aquellos que son creyentes, aquellos que recibieron la gracia de la salvación. Entonces, porque es necesario que todos, no hay ni uno que de alguna manera no pase ante este tribunal. No, aquí no hay excepciones, ¿verdad? Oye, yo fui pastor, yo fui apóstol, ¿verdad? Pues tengo charola, nada. No hay nadie que, ¿verdad?, evite esta comparecencia delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno recibirá ahí lo que haya hecho, ¿verdad?,
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, amado, aquí donde nosotros estamos leyendo en esta palabra, ahora acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer del versículo 10 al 15 y posteriormente lo iremos desglosando para que podamos tener esa palabra de revelación del Espíritu Santo hablando en cada uno de nosotros, para que seamos firmes, para que estemos nosotros cimentados en nuestra roca del Señor, en este fundamento que Él puso, que es el Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 15, dice la palabra así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acabamos de leer este pasaje, amado, que va a ser la base de lo que hoy el Señor nos quiere estar hablando, para que nosotros, como ese cuerpo de Cristo, nosotros podamos estar pues conservando, ¿verdad?, esa doctrina, y bueno, pues nosotros podamos ser fieles al Señor en estos últimos tiempos. No nos desviemos, no nos enfriemos, no nos soltemos de lo que dice sus promesas. Y entre el rapto de la iglesia, lo que acabamos de leer, y las bodas del Cordero, se estará dando dos importantes eventos. Uno tendrá que ver con el juicio del tribunal de Cristo y la otra con la gran tribulación. La Biblia nos habla por lo menos, ¿verdad?, de 7 juicios divinos, resumidos así, porque va a haber el juicio contra el pecado, va a haber el juicio por muerte, el juicio de Satanás, va a ser el juicio de Satanás, de los ángeles caídos. También la palabra habla el juicio a las naciones, y habla también la palabra el juicio a la iglesia. Ojo, a la iglesia. Este es el del tribunal de Cristo, y también va a haber un juicio final, el llamado el juicio del gran trono blanco. Entonces, pero en estos dos últimos formarán parte de los eventos finales de este mundo. Después de que la iglesia sea levantada y el mundo inconverso venga delante del Señor para ser juzgado, aquel día Jesús ya no será abogado. Ya no será nuestro abogado, amado, sino el juez, por cuanto el Padre le ha entregado esa asignación de juzgar, de dar juicio. Entonces el Padre, porque le ha entregado ese poder y autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor a Juan capítulo 5 versículo 22, y ahí nosotros podemos estar viendo a la luz de la palabra de Dios lo que te ando yo el día de hoy compartiendo. Que podemos nosotros, dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, Él es ahora el que va a tener toda autoridad, todo poder para poder hacer este juicio, y por eso debemos de comparecer delante de nuestro Señor. ¿Cuál será la diferencia del juicio del gran trono blanco y el tribunal de Jesucristo que te acabo de mencionar, de estos dos últimos juicios que habrá? Bueno, pues que mientras el juicio del trono blanco
será para la condenación lamentable de las almas que no fueron convertidas, de los inconversos, de los que rechazaron el evangelio de la salvación. Entonces eso es terrible, ¿verdad? Ese es el juicio más tremendo, será el más doloroso. Entonces ese es el juicio del gran trono blanco, pero es para la gente que no quiso aceptar la salvación del Señor. Y el segundo será el juicio para evaluar, el tribunal de Jesucristo, evaluar, ojo, y premiar, ¿verdad? Pues a la iglesia. Ese es el tribunal de Jesucristo, evaluar y premiar a la iglesia fiel, a la iglesia del Señor, ¿verdad? A la iglesia de Jesucristo. Este juicio se conoce como el Bema. Y este es el Bema era una plataforma alta donde ponían en las Olimpiadas, ¿verdad?, los griegos, para premiar a sus atletas ganadores, merecedores de la medalla, de los galardones. Y bueno, pues obviamente aquí ahora será una premiación celestial, una premiación en la cual habrá, ¿verdad?, recompensas ese día. Y el juicio del tribunal de Cristo está claramente identificado en la Biblia como el día de la coronación. Entonces ahí celestial para algunos creyentes. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, por favor, nuevamente regresamos y vamos a leer 2 de Corintios 5, 10 y vamos a ir parte a parte el versículo, los versículos que acabamos de leer hace rato y que el Señor nos va a ir explicando, ¿verdad?, para que podamos nosotros ir entendiendo. Dice 2 de Corintios 5:10, regresamos a este versículo y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí, amado, pues nosotros de alguna forma necesitamos estar delante del trono de nuestro Señor Jesucristo para comparecer. Entonces, a eso le corresponde, ¿verdad? Y también otro versículo que refuerza esta cita, acompáñame rápido, ahorita vamos a regresar a 2 de Corintios 5, no lo sueltes, pon una marca en tu Biblia, pero vámonos a Romanos 14:10. En Romanos 14:10 dice la palabra de Dios: ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nuevamente aquí, ¿verdad? Toda obra que nosotros hagamos, sea buena o sea mala, vamos a tener que comparecer lo que hagamos. Y aquí se está explicando, ¿verdad?, una situación que dice Pablo de juzgar a nuestro hermano, de cómo tratamos a nuestros hermanos en Jesucristo, de la iglesia, porque si hay menosprecio entre un hermano y otro, pues todo esto, amado, lo vamos a tener que ir y nosotros comparecer ante nuestro Señor, porque ahí no será ya tu abogado, sino será un juez, ¿verdad?, en el tribunal. Y entonces pues tendremos que comparecer todo lo que hayamos hecho ya con la salvación. Entonces ahí en ese momento, amado, no habrá ningún inconverso, pues porque será el juicio de la iglesia exclusivamente. Entonces se acerca ese día de juicio, pero también a la vez un día de premiación a aquellos creyentes que fueron fieles y que obedecieron conforme a lo que nos enseñó y nos estableció nuestro Señor, ¿verdad?, en la palabra. Entonces ahí estará el momento en que nosotros tenemos que estar compareciendo, pero también anhelando que seamos nosotros de esas personas, ¿verdad?, que pasen y digan buen siervo fiel, ¿verdad?, que
seas una persona en la cual sería un orgullo. ¿Cómo te sentías cuando te ponían estrellita en la escuela? Cuando te ponían, ¿verdad? Te felicitaban, a lo mejor no era algo económico, pero una felicitación, ¿verdad? Por tu esfuerzo. Es bueno, ¿verdad? Cuando a veces te dicen cosas, ¿verdad? Por sobresalir en tu escuela, en el trabajo, el empleado del mes, el empleado que llegó temprano, ¿verdad? Entonces te da una satisfacción adicional, ¿verdad? Sin caer en el ego, sin caer en el orgullo, pero va a haber recompensas, va a haber esos menciones honoríficas celestiales por su buen servicio, por su fidelidad en la obra del Señor. Entonces, y todo esto, ¿verdad? Está bíblico, ¿verdad? Y esto también lo sustenta la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 6 versículo del 10 al 12. Hebreos capítulo 6 versículo del 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Ve por qué lo va a hacer el Señor. Porque dice que Dios no es injusto. O sea, Dios es justo. Porque también Él recompensa, ¿verdad? Y disciplina. Él corrige, ¿verdad? Obviamente a los que andan mal y reconoce los caminos de los que son justos. Pues Dios es justo. Y aquí la palabra en Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar tus obras y todo el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. Si tú le sirves a Dios, amado, agárrate, ¿verdad? Esta promesa y dile, Señor, ¿verdad? Gracias porque tú sabes, mi Señor, que te sirvo con amor, que lo he hecho para tu nombre, para tu gloria, para extender tu reino, mi Señor. Mira, Dios no es injusto y no olvida la obra que has hecho y el trabajo de amor, las horas que has dedicado, el sacrificio que has hecho, que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, a su iglesia, a nuestros hermanos y sirviéndoles aún. O sea, no es de que ya alguna vez serví, no, esto es una palabra que te invita a que lo sigas haciendo, que lo sigas haciendo, que no vivas de glorias pasadas, que no vivas de tu servicio pasado, sino que el Señor nos llama a que seas fiel, a que permanezcas, dice, y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esto no es exclusivo solamente para los que ya fueron llamados a Ujier. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Es una invitación que hace el Señor, que hace ¿verdad? Dios, para que todos, ¿verdad? Puedan servirle, que lo hagan, ¿verdad? Todo ese trabajo de amor para su nombre, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos. Ojo, y este es ahora un trabajo para que nosotros, ¿verdad?, no seamos esos creyentes como una religión más, que vayamos, que si nosotros regresamos a la casa de Dios este domingo, sea un parteaguas, lo hagamos diferente, que no seamos solamente, ¿verdad?, que vayamos a sentarnos, a escuchar un mensaje, ¿verdad?, y que nosotros podamos realmente, amado, servirle al Señor. Dice, no haciéndonos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué bendición, amado, de nosotros mostrar, trabajar, todo ese trabajo de amor que tú quieras hacer, que se muestre hacia su nombre. Por eso yo hace ratito te acabo de invitar, si tú quieres servir, adorar, ¿verdad? Llevar, ¿verdad? O sea, podemos servir de muchas maneras, ¿verdad? Que no sea, ¿verdad?, algo forzoso, ¿verdad? Que te digamos, oye, hermano, ¿puedes ayudarnos por favor a la limpieza? Que tú tengas
esa disposición, ese amor de trabajar para su nombre, sea en lo que sea compartiendo el evangelio, sea visitando a otro hermano, sea llevando inclusive tu despensa de alimento, no para que podamos bendecir a otros. Estás para la gloria de Dios, para su obra. O sea, todo eso cuenta, ¿verdad? Y que yo pueda ir y, bueno, a lo mejor no puedo agarrar una escoba, pero puedo ayudarles, amados, a limpiar las sillas. Puedo, amados hermanos, a llevar, ¿verdad?, esta despensa. Puedo llevar, hermano, puedo ir y predicar, ¿verdad?, y dar folletos. Puedo estar en la puerta, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer, ¿verdad?, para la obra del Señor. Y todo eso dice aquí, que Dios no es injusto para olvidar la obra que harás hecho. Tú dirás, es que a lo mejor, ¿verdad?, el Señor no ve lo que hago para el Dios. Es que el pastor no me lo reconoció. Es que ¿verdad?, no me valoraron. Tal vez el hombre, ¿verdad?, no lo hizo. Pero Dios es el que debe de importarnos. Amén. Entonces, aquí, amados, destacamos que la obra y el trabajo de amor que hagamos para Dios, eso sí, amado, no nos salvará. O sea, lo que hagamos para la obra de Dios no nos salva. O sea, eso sí tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Si tú has sido salvo, estas obras serán el motivo de tu recompensa. Ajá. Aquí es donde entran las buenas obras, aunque no tienen nada que ver con su salvación, con toda seguridad, todas estas obras desempeñarán, ¿verdad? Y deben ser parte de la vida del creyente cuando ya recibió la salvación. Hay que hacerlo hasta el último aliento, como dice así, que hacemos hasta el fin, como lo acabamos de leer. Que si de aquí el Señor no sé cuántos días, años, tenga aún, ¿verdad?, planes y propósitos aquí en la tierra, que hasta el fin, hasta que, ¿verdad?, el último aliento podamos estar haciendo su obra y trabajo de amor. Dios nos ha dejado numerosas promesas que serán una realidad si somos fieles, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, amados hermanos, necesitamos, ¿verdad?, ser fieles hasta el fin. Que no nos hagamos perezosos, dice la palabra, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esta es una promesa que te recompensará. Esas son las promesas, ¿verdad?, que cada uno dice que todos los tesoros que hayas acumulados en el cielo, acumulen, dice, tesoros en el cielo y no en la tierra, dice, nos enseñó el Señor. Entonces, tribunal de Cristo será un día de rendir cuentas al Señor, porque todos los tendremos que rendir. Allí nuestras obras serán probadas, pero veamos cuál es el propósito de aquel tribunal santo que estará ese día, ¿verdad? Entonces, pasemos ahora, acompáñame por favor a 1 Corintios 3:10. Y dice la palabra así, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La obra, amados hermanos, que estamos aquí leyendo, la ingeniería moderna se asegura que los nuevos edificios pues sean contra terremotos, sean contra sismos, y más que estamos en un país muy sísmico, pues ya todo, ¿verdad? Construcción debería de tener pues toda esa ingeniería y sistemas de seguridad para que puedan resistir más. Yo estaba escuchando viendo un reportaje el otro día cómo estaban haciendo el nuevo aeropuerto ahí de Santa Lucía, en el cual todo el aeropuerto está bajo un sistema hidráulico en el cual cuando hay un terremoto, ese hace, ¿verdad?, que
a lo mejor fuera de esa área del aeropuerto, se va a sentir, ¿verdad? Como de los grados que es, pero ese sistema no ha hecho para que también reduzca. El ejemplo, si el terremoto es de 7, ¿verdad? Pues a lo mejor en el aeropuerto se va a sentir un 3, o sea, va a minimizar y así, ¿verdad? Esa ingeniería para poder edificar edificios contra terremotos, así también nosotros debemos de estar nosotros, amados, edificados, ¿verdad? Contra esos terremotos llamados pruebas, aflicciones y todo lo que se levante en contra, persecuciones, ¿verdad? Todo lo que venga en contra de nuestra vida tiene que estar, ¿verdad? Y tenemos un sistema, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que permite, ¿verdad?, que podamos resistir todos esos terremotos y no nos caigamos, no nos derrumbemos completamente. Entonces, para ese constructor a que habla aquí Pablo, ¿verdad? El fundamento es el asunto primario. Para que sea ese fundamento de esa construcción, se debe levantar, ¿verdad?, un buen fundamento, poner ¿verdad?, un cimiento importante para que toda la construcción no se caiga, no se venga abajo. Y por eso, ¿verdad?, dice ahí que el fundamento de ello es Jesucristo, ¿verdad? Y ahí es como Él, nos dice, ese es el fundamento, ¿verdad? Y Pablo dice aquí, es como, Él construye sobre ese fundamento. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces es así como si nos dijera Pablo, yo les he entregado la base de la auténtica fe, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. O sea, Él dice, la fe no es en mí. Dice, yo les estoy diciendo, ¿verdad?, puse el fundamento, que el fundamento es Jesucristo. Él es el fundamento. Yo les enseñé a Jesucristo y otro, ¿verdad?, edificará encima de este. Ahora nos toca a ti, amado, edificar sobre esa fe, sobre la fe de Jesucristo. Este pasaje que estamos leyendo nos revela, ¿verdad?, cómo Jesucristo es el fundamento sobre el cual debe construirse todo el andamiaje, ¿verdad?, castillos, ¿verdad?, y toda construcción de nuestra fe. Entonces, desde que creímos en el Señor, desde que lo recibimos en nuestro corazón, estamos construyendo nuestras vidas en Él, en ese fundamento. Entonces, ahora necesitamos, toda la iglesia, estar trabajando, porque dice aquí, y otro edifica encima. Entonces toda la iglesia, amado, debemos estar trabajando juntos en esta obra, y por eso que regresemos a la casa el próximo domingo, toda la iglesia debemos de seguir trabajando en esa obra, construyendo en ese fundamento, porque ni tú ni yo podemos de dejar de trabajar en esa obra, nos haríamos perezosos, como ya leímos, y que nos invita la palabra de seguir persistiendo aún haciéndolo. Entonces debemos todos continuar esa obra sobre ese fundamento que es nuestro Señor, y podemos construir sobre todo ese fundamento, como aquí dice la palabra, y luego otros hombres podrán sobreedificar en ese fundamento, y así la iglesia será edificada, ¿verdad?, sobre Cristo, no sobre ninguna persona, no sobre ningún pastor, ningún apóstol, sino, ¿verdad?, sobre el fundamento de Jesucristo. Y tú estás, aquí yo quisiera hacerte una pregunta. Ahorita tú, en este momento donde tú estás viéndonos, yo quisiera que te hicieras una pregunta. ¿Y tú estás edificando sobre Él o no? ¿O has parado la obra? ¿Has tomado un descanso? ¿Cómo estás? ¿Estás actualmente edificando sobre Él o no? Eso lo dejo, esa pregunta, para que tú, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, ¿verdad?, en una intimidad, tú puedas estar haciéndote esta pregunta, ¿verdad?
Entonces, esta es una pregunta importante para todo creyente. Cuando veniste a Cristo, no lo hiciste por medio de obras, eso queda claro. Veniste a Jesús con las manos vacías, tal como eras, ¿verdad? Con los pecados que tenías, con tu naturaleza que tenías, sin traer nada, ¿verdad? Y Él te dio su salvación y recibiste todo, ¿verdad? Y fuiste colocado en esa roca que es Jesucristo, de la cual es nuestro fundamento, y sobre ese debemos de trabajar ahora para el Señor y edificar juntos como iglesia. Entonces, amados, ahí es precisamente donde deben ser presentes esas buenas obras que las que vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, lo importante en el día de hoy es que divulguemos la palabra de Dios para salvación. Hemos visto mucha gente, ¿verdad?, que pues ha partido, ha tenido pérdidas aquí en la tierra de seres queridos, y lamentablemente duele mucho estar conociendo que partieron sin el Señor. ¿Y a dónde estamos todos aquellos que somos de su casa, de su luz? Después nos agarramos, lamentablemente, pues sí, tenemos que tener fe y esperanza, y lo único que podemos decir, ojalá y Dios le haya hablado en sus últimos momentos y él se haya convertido y haya creído a la salvación, se haya tomado de la salvación. Es lo único que tenemos, esperanza y fe. Tal vez a lo mejor tú le compartiste mucho tiempo, rechazaba, y después él muere, y lo único que tenemos pues que es aferrarnos a esa pequeña esperanza de que él haya decidido en momentos antes de morir aferrarse a Cristo. Es lo único que es nuestra esperanza, nuestro aliciente, porque tal vez vimos que él rechazó la obra de salvación. Pero por eso nosotros debemos de seguir sembrando la palabra, para que en algunos tengan esa pequeña luz, verdad, de esperanza en instantes antes de partir. Entonces, créeme que es difícil cuando vamos nos piden, ¿verdad?, compartir una palabra en servicios de funerales, etc. Es difícil compartir a familias que pues sabes que de alguna manera, o crees que rechazaron al Señor. No es lo mismo compartir donde sabes que la persona era salva. Entonces es algo así difícil, pero nosotros debemos de trabajar en la palabra de Dios, y para que en algún momento tenga esa persona esa esperanza, esa salvación. Entonces debemos de orar, ¿verdad? Aún por clamar por las personas enfermas, que des tu servicio para poder extender al reino. Hay tanto que hacer, y hemos perdido un año, más de un año, a lo mejor entre comillas, porque sabemos que muchos siguen orando, seguimos clamando, seguimos haciendo reuniones de oración virtuales, etcétera. Pero allá afuera, ¿verdad?, hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra. Entonces, cuando Pablo nos ha dicho que cada uno de nosotros mire cómo está sobreedificando, es una gran advertencia para que revisemos nuestro crecimiento en Dios, en la obra de Dios. Nuestra construcción pasará por un microscopio divino, ¿verdad?, cuando estemos delante del Señor Jesucristo. El día llegará cuando tengamos que dar cuentas a nuestro Señor de cómo usaste la fe, de cómo usaste tu tiempo, cómo usaste tus dones, tu llamado, cómo usaste tu cuerpo, cómo usaste, ¿verdad?, y cómo, la familia que te dio a administrar. ¿Qué hiciste en tu trabajo con el que te dio?
si realmente, ¿verdad? Te esforzabas, si no te esforzabas, ¿verdad? ¿Qué hiciste con el servicio para la gloria y extensión de Dios? ¿Qué hiciste inclusive con tus diezmos, con tus ofrendas? ¿Qué hiciste con todos los recursos que Él te dio? Si ayudaste al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano. O sea, todo esto tenemos que llegar delante del Señor y declarar. Y será el día donde se descubrirán, amados, qué tan fieles fuimos, para no decir buenos, qué tan fieles fuimos al Señor como mayordomos en este reino, o qué tan infieles o desobedientes, ¿verdad? O faltos de sabiduría fuimos en esta tierra. Ahora vemos, ¿verdad? En el versículo 12, nos habla de que muchos estarán construyendo y sobreedificando, ya que acabamos de aclarar qué es sobreedificar en la casa, en las obras de Dios, donde nuestro fundamento es Jesucristo, y que seremos evaluados y cada uno tendrá que comparecer las obras y lo que sobreedificó. Pero también nos habla con qué materiales lo estás haciendo, con qué material estás edificando. 1 Corintios 3:12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Este texto, amado, nos revela los materiales con los que construimos el edificio de nuestra fe, del reino de Dios. Hay materiales dignos que pasarán la prueba de este juicio divino, pero habrá materiales indignos que al contacto con el fuego se quemarán, ¿verdad? No quedará nada de ellos. Pablo hace una enumeración por cada uno de estos materiales. En lenguaje figurado, Pablo emplea que hay dos clases de materiales en el que edifica sobre el fundamento. Los primeros tres nos habla ahí oro, plata y piedras preciosas. Estas, amados, tienen la característica que resistirán el fuego. Van a resistir las primeras tres el fuego. Si son probadas bajo el fuego de consumidor de Dios, además esos materiales de resistir esa prueba de fuego, que lo único que hará cuando tú pasas el fuego, el oro por el fuego, ¿qué va a pasar? O la plata, las hace más puras, en lugar de desaparecerlas, de quemarlas o destruirlas. Además, una característica de esas primeras tres, además que son piedras preciosas, son obras preciosas que estás haciendo para el reino de los cielos, de mucho valor para el reino. Un alma es de mucho valor para el reino de Dios, tan incalculable que es la sangre de Jesucristo, que pagó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Esas piedras, oro, plata y piedras preciosas, también son dignas para establecerse en la casa del rey. Pero además de gran valor, es material que no perece, no se echa a perder con el tiempo. Y a lo mejor por el polvo, ¿verdad?, de las obras que estás hecho, las dejaste de hacer, se empolvarán, pero si nuevamente te pones a trabajar, se limpiarán y estarás limpiando y saldrá nuevamente su brillo de esas piedras preciosas, del oro, la plata, ¿verdad? Una pequeña sacudidita resplandecerá nuevamente su brillo. Y al ser probadas, ¿verdad?, pues de alguna manera de toda esta obra, el Señor bendecirá y reconocerá te reconocerá aquel día. Gloria a Dios. Este es el material con que todo creyente deberíamos de construir en el resto de nuestros días. ¿Lo estamos haciendo? Las otras tres que menciona este versículo es de madera, heno y hojarasca, que si le ponemos fuego, tú sabes,
¿verdad? No por ser, ¿verdad?, una supereminencia, simplemente por intuición, por lógica. Sabemos que la madera, el heno y la hojarasca al contacto con el fuego se quemará y no quedará nada de él, ¿verdad? Si construyes con esos materiales, estás construyendo con material perecedero, que se echa a perder, que se va destruyendo con el paso del tiempo. Entonces, que se pudren, que se deterioran, se van secando, ¿verdad? Lo que se compara con este material es la mala calidad, lo temporal, lo que perece, lo barato, ¿verdad? Estas dos clases diferentes de materiales de construcción representan, amado, ojo aquí, la doctrina y las obras. Eso es lo que representa y nos está enseñando Pablo en este pasaje de 1 Corintios 3. ¿Qué estás construyendo sobre tu salvación? La fe que es el Señor Jesucristo. Ya eres salvo, ahora aquí hacia arriba. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está la parte de la doctrina? ¿Crees en las promesas, la palabra? Y también eso también es para, esto nos, aparte de los pastores, nos habla también a los creyentes. ¿Y cómo están las obras que estás haciendo? Ya tienes el fundamento, ahora ¿cómo estás construyendo sobre ese fundamento? ¿Has cambiado tu carácter? ¿Has cambiado tu vida? ¿Eres un buen padre? ¿Tienes un buen matrimonio? ¿Verdad? Entonces, estás orando, estás congregándote, estás haciendo la obra de Dios, estás compartiendo la palabra con testimonio. Entonces, ¿cuál es el material con que estás construyendo en ese fundamento, en la fe del Señor Jesucristo? Es una pregunta que tendríamos que hacernos. Porque el fuego, dice la palabra en el versículo 13, vayamos al versículo 13, aquí dice que la obra de cada uno será manifiesta porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí está muy claro, amado, que el Señor evaluará cada contribución, ¿verdad?, de cada creyente a la iglesia, a la fe de Jesucristo, y el día de juicio revelará la sinceridad. O sea, eso se refiere a que será evaluada la sinceridad de tu obra, de cada uno. Somos iglesia y todos somos un solo cuerpo, pero ya en el tribunal de Cristo cada uno será revelada su sinceridad con lo que hizo. Dios determinará si una persona fue fiel o no fiel a las instrucciones de Jesús, a la obediencia. Cuando estemos en el tribunal, amado, cada uno será examinado. Nadie me representará ahí, solamente yo. La obra de cada uno será manifiesta, porque lo que va a revelar si nuestras obras fueron buenas o malas. Es el fuego, ¿verdad? Es ese fuego que saldrá de la presencia del Señor, que revelará todo esto. Y esta vida, amado, los hombres, ¿verdad?, de alguna manera ven las obras que hacemos. Y a lo mejor habrá a veces elogios, ¿verdad?, de lo que hacemos, que hicimos buenas obras. Pero Dios es el Señor Jesucristo es el único que realmente sabrá tu sinceridad. Por ejemplo, a los pastores, ¿verdad?, tal vez podamos llegar y decir: Señor, mira tu iglesia, la crecí a 5,000. Abrí como 10 servicios, ¿verdad? Escribí, Señor, aparte decenas de libros cristianos. Además, pude ser apóstol y hasta llegué a crecer a 10 coberturas, ¿verdad? Pude darle 10 coberturas a muchas iglesias, y así podemos llegar delante del Señor
como siervos del Señor, como cualquier pastor, líder, etcétera. Los creyentes, ¿verdad?, que a lo mejor no fueron pastores, también van a tener que decir: Señor, fíjate que utilicé todos los dones que me diste para tu gloria y honra, hicimos milagros, iba yo, ¿verdad? Y utilicé todos los dones con poder, ¿verdad? Señor, siempre yo fui a todos tus cultos, nunca falté a ninguno. Gloria a Dios, mi Señor. Señor, todo lo que me diste le daba a los pobres, todo. Yo era, ¿verdad? Daba por allá, por acá, ¿verdad? Siempre estuve al pendiente de los pobres. Siempre traté con amor a todos mis hermanos de la fe, ¿verdad? Siempre era el más querido de la iglesia. Todos me buscaban y decían: qué bueno eres. Los padres de familia tendrán que decir: Señor, yo, ¿verdad?, nunca le faltó nada a mi familia que me entregaste, fui fiel esposo, nunca fallé, ¿verdad? Fui el mejor papá, o la mejor esposa, cada uno. Pero cuando estemos en el tribunal de Cristo, ahí sabremos, y el Señor sabrá la situación real. Será manifiesta cada una de las obras. ¿Cuáles son las obras, amados, que serán manifestadas por el fuego ese día? ¿Tuyas? Piénsalo. Piensa un poco, ¿verdad?, en lo que ha sido como testimonio en tu vida, y te lo revelará, ¿verdad?, ahorita el fuego del Espíritu Santo. Y aunque tengas días, meses, años, tienes tiempo, gloria a Dios, porque nos permitirá reivindicar, ponernos a trabajar, a sobreedificar, como dice la palabra. Mira, que cada quien mire cómo está sobreedificando. Todo va a contar en ese día, amados. Ahí sabré cómo traté realmente a mis hermanos en la fe, cómo utilicé mis dones, mis habilidades para el Señor, qué tan fiel fui con mis diezmos, con mis ofrendas para la obra de Dios, si realmente me preocupaban las almas y les predicaba. En aquel día el fuego probará mi constancia, mi fidelidad y mi entrega a la obra del Señor. ¿Y qué habrá, hermano? O sea, la palabra no solamente, ¿verdad?, dice: sí, vas a tener que dar cuentas de todo lo que tuviste, ¿verdad?, cuando ya tenías el fundamento, que es el Señor Jesucristo, en tu vida, y ahí tú tenías que construir sobre ese fundamento hacia arriba, ¿verdad? Y dice el Señor, como es Dios justo, como lo leímos, dice: si permaneciera, el versículo 14, en 1 Corintios 3:14, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios es justo, Dios es bueno, para que también a los que hacen su obra fiel, a los que hacen un buen trabajo, el Señor los recompensa. Y el buen trabajo será recompensado, ¿verdad? Y el trabajo infiel será descartado. La recompensa, amado, no es la salvación. Eso sí quiero dejártelo muy, pero muy en claro. La recompensa no es la salvación. La Escritura enseña, ¿verdad?, que es dádiva gratuita que nos da el Señor, de gracia. Pero esto será un premio a la fidelidad de tu servicio, de cómo obraste cuando recibiste esa salvación. Entonces, una de las satisfacciones que más disfrutaremos en la tierra tiene que ver con la ¿verdad?, coronación de metas concluidas, pero realmente, ¿verdad?, en el área parte celestial. Mientras un atleta se sube aquí al podium, ¿verdad?, los triunfadores, para ser galardonado en las carreras de autos, de todo, ves que se sube al primer lugar en las olimpiadas, ¿verdad?, y hay un gozo, ¿verdad?, y alguien te pone una medalla.
aquí manifiesta, ¿verdad? Ese día será un glorioso cuando el juez mismo te ponga sobre ti un galardón, una recompensa. Mencione, ¿verdad? Tu fidelidad. Entonces, amados, Pablo nos da por sentado que para muchos el tribunal de Cristo será la gran fiesta también de la premiación. No solamente tengo que dar día de cuentas, sino también un día de premiación. Un día donde si tú has tenido la oportunidad de recibir un título que se siente, ¿verdad?, satisfactorio, de haber logrado una meta, y entonces pero nada se comparará lo de este mundo, de esa satisfacción al mundo, a cómo será ese día delante del Señor. Ninguna gloria humana será comparada, ni llegará, ¿verdad?, ni a la mitad de aquella gloria celestial que esperamos, ¿verdad?, estar ahí. Entonces, esto no solamente, amado, tiene que ver, ¿verdad?, con algunos que tienen llamado pastoral, maestros, todos, porque tendrás que dar cuentas de tu familia, de tu esposa, de tu vida, en el trabajo, en todo, en el cuerpo. Entonces, amados, tenemos nosotros, ¿verdad?, que desarrollar esa condición espiritual. Los atletas se preparan para condiciones físicas, para poder, ¿verdad?, tener una meta y llegar y ganar. Nosotros necesitamos mejorar nuestras condiciones espirituales, orar, ¿verdad?, ayunar, tener más intimidad con el Señor, congregarse, ¿verdad?, estar discipulándose. Entonces, la fe, ¿verdad?, fortalecerla con todo esto para tener esa condición y obrar para el reino de Dios en una vida de fidelidad y servicio a nuestro Rey. Ahora, pero ahorita dice, hay recompensa entonces para aquellas obras, ¿verdad?, que se sobreedificaron si permanecen. Pero vamos a leer el versículo 15 para ir finalizando. Y dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Qué terrible, hermano, que nosotros aquí podamos ver esa palabra, que nosotros podamos, ¿no?, pues estar viendo esa pérdida. Entonces aquí la palabra de Dios es fuerte, porque nos habla de que nosotros podamos tener una pérdida. Sí puede haber pérdidas. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, amado siervo de Dios, aquí el Señor nos está dando pues ese mensaje en el cual, si edificas, el que edifica pues de alguna y permanece sus obras, será recompensado. Y el trabajo infiel, ¿verdad?, pues tendrá alguna pérdida. No se refiere aquí a la salvación, recuerden, ¿verdad? Pero aquí cuando dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego, nos habla, hermanos, que así como una persona, ¿verdad?, alguien se escapa de un edificio y se está incendiando todo lo que él construyó con heno, con tus obras que según, ¿verdad?, eran buenas, tú considerabas en ti que eran buenas, y tú fuiste construyendo, supuestamente, ¿verdad?, pero con heno, hojarasca, madera,
con esas obras que no van a permanecer en el fuego y la sinceridad, que va a medir la sinceridad y la honestidad de tu corazón, y si era útil, si era valioso para el reino de Dios lo que estabas haciendo, y entonces empieza a quemar el edificio. Entonces, pues dice aquí la palabra, ¿no? Que cuando significa, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, representa que se quemará todo lo que hiciste no permanecerá, pero tú, ¿verdad?, escapas de ese edificio, te salvaste, aunque se quemó todo, aunque se quemó toda tu construcción y tú saliste de panzazos, te salvaste, pero no tuviste ninguna obra. Todas sus posiciones, obras, logros se perderán. Entonces nos indica que el creyente ha sido salvo por Jesús, ¿verdad?, pero que ninguna de tus obras que construiste permanecieron. Y te salvaste porque se quemaron, ¿verdad? Y saliste, ¿verdad?, vivo, casi de panzazo, pero ninguna de tus obras permanecieron. No fueron fieles, sinceras. Y bueno, pues ahí el Señor nos llama. Y vamos por favor en Efesios 2:10. Acompáñame a Efesios 2:10. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si en estas buenas obras, amados, no pasa la prueba de fuego, entonces pudieran pasar dos cosas. Una, que no hubo tales obras, o que las obras que hiciste, ¿verdad?, no le dieron la gloria a Dios, no fueron de valor para extender su reino. Entonces, si este fuera el caso, entonces esas obras serán quemadas. Estas que nos habla Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús. Ve cómo nuevamente refuerza el fundamento que es Cristo. Y ya que hemos sido puestos sobre el fundamento que es Jesucristo, ahora, ya que nosotros hemos sido creados para estar en ese fundamento, pero somos hechura suya para buenas obras, y que anduviéramos en ellas. Entonces, y si no estuvieron en esas buenas obras, entonces tus obras serán quemadas. Entonces, esto tiene que ser una gran preocupación, pues para todos los que somos creyentes, amados. Todos los que somos creyentes deberíamos de estar pues aquí más preocupados por esto. Si estamos construyendo con los materiales que nos dice la palabra de Dios, si son de valor para el reino, si lo estoy haciendo con el amor, buscándola, ¿verdad?, realmente, ¿verdad?, con una fidelidad, si lo estamos haciendo, ¿verdad?, para su gloria y honra, o a lo mejor si estamos nosotros, ¿verdad?, haciéndolo con otras obras que no edifican al Señor, materiales que a lo mejor no pasarán la prueba y habrá una pérdida aquel día. Entonces, amados, algún momento se dará una decepción. Yo me preguntaba, ¿verdad, Señor? Entonces, en ese día ¿puede haber tristezas? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Ese día a lo mejor tú dirás, ¿verdad?, hubo más pérdidas de las que yo creía, ¿verdad? Entonces habrá premiación, habrá gozo, gloria a Dios, pero también al haber pérdida, pues decir, va a estar bien gozoso, ay sí, ¿verdad? O sea, sentirás una tristeza en la santidad de no haber hecho, ¿verdad?, no haber construido utilizando materiales dignos, no perecederos. Entonces la pérdida de esos galardones siempre,
¿verdad?, serán un motivo como de tristeza. Simplemente, ¿verdad?, por mi infidelidad, por la obra del Señor. Entonces no puede, de alguna manera, amado hermano, nosotros debemos de recapacitar, examinarnos. Entonces no puede esperar un premio quien nunca hizo nada para ganarlo. Hay creyentes demasiado indiferentes para el servicio de Dios, para el reino de Dios. Entonces, para unos pues solamente su meta fue conocer a Cristo, asistir a la iglesia como cualquier religión y así vivir hasta el final de sus días o hasta que Cristo regrese. En este orden aparecerá los que solo levantan su mano, ¿verdad? Y hacen la obra y pues de alguna manera todos debemos de estar trabajando y sobre edificando sobre ese fundamento. Tal vez haya personas que pues solamente, yo con que llegue, ¿verdad? Ya la hice. Bueno, ahí se verá. Pero ese día yo creo que sentirán de alguna manera ese ¿por qué no hice algo para obra? No tengo ninguna obra que quedó, ¿verdad?, firme en ese fundamento. Entonces debemos de avivarnos. Quien no se avive, ¿verdad?, con ese fuego no puede pretender galardones ese día, amados. No te lo van a dar solo porque pues ya nada más llegaste de panzazo, ¿verdad? Sufrirás pérdidas si no edificas conforme a lo que nos dice el Señor. Entonces parece cosa extraña, ¿no?, que un creyente estando delante del Señor ya con la salvación, imagínate, sufra pérdidas. ¿Será salvo? Sí, ¿verdad? No estamos enseñando que no, ¿verdad? Entonces, ¿será salvo? Sí. En efecto, será salvo porque mi salvación no depende, ¿verdad?, de mis obras pasadas con las que yo llegué a Jesucristo. Me mantuve fiel, creyente en la palabra, será salvo, ¿verdad? No apostaté de la fe, estará mi salvación. Pero, ¿de alguna manera tendrás pérdidas? Pudiera ser que sí. Entonces, amados, necesitamos nosotros, cualquiera en su sano juicio, ¿verdad?, yo creo que prefiere recibir recompensas a tener una pérdida. Entonces debemos esforzarnos para alcanzar que en el día de nuestra graduación tener esas recompensas celestiales. La diferencia entre los que compiten en el mundo por una corona y los creyentes que guardan sus galardones es que pues los premios y esas recompensas son eternas, permanecen. Gloria a Dios, porque esas no son, ¿verdad?, como dice la palabra, corruptibles, sino incorruptibles. Hace mucho prediqué acerca de las coronas que podemos nosotros obtener y que son promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, si tiene la oportunidad, búscala, ¿verdad? Ya tiene varios años que prediqué acerca de las coronas, los galardones, los premios, pero y nos acordamos, ¿verdad?, de la corona incorruptible por la fidelidad hacia Dios. Si lo quieres anotar, ahí es 1 Corintios 9:25. También podrás recibir la corona de vida para los que sufren y superan las tentaciones, las aflicciones. Santiago 1:12. También podrás recibir en ese día de tu graduación de recompensa la corona de gozo, la que se otorgará para ganar almas. Aquellos que ganen almas para el Señor, les espera la corona de gozo. 1 de Tesalonicenses 2:19. La corona de justicia para los que esperan su venida, porque hay gente que no quiere su venida ni cree en su venida. Ahí ya tendrán alguna pérdida. 2 de Timoteo 4:8.
la corona de gloria, entregados a los ministros que dirigen el rebaño, primera de Pedro 5:4. ¿Cuál de estas coronas será tu recompensa en aquel día? Entonces, como conclusión, amados, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en el fundamento, si hay buenos, sean obras buenas o sean obras malas. ¿Cuál será nuestra evaluación al estar allí? ¿Recibiremos galardones o nuestras obras se quemarán? No lo sé. Es cada uno debe de tener esa evaluación y una respuesta. Así que cada uno mire, amados, cómo sobreedifica. El día de rendir cuentas cada vez está más cerca. Tú estás viendo todo lo que está pasando. Cada vez está más cerca ese día, amado. El Señor viene pronto y sus galardones con Él. O sea, acompáñame para terminar con este último versículo en Apocalipsis 22:12. Aquí está clarito. Y esto, amado, toma esa, subráyala en tu corazón, en tu Biblia, porque es la alerta que el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto, ya estamos en esos tiempos, amado, de verdad que está por que seamos arrebatados. Dice: y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es una preciosa promesa del Señor. Ya viene pronto, aleluya, gloria a Dios. Y ojalá que ese día escuchemos después de la trompeta y nos vayamos delante del Señor unas dulces palabras de su boca, y que te diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Seré hallado fiel ese día? Es una pregunta en la cual cada uno de nosotros debemos de ocuparnos, no preocuparnos. Si esa pregunta te preocupa, ocúpate, amado. Que mientras tengas todavía aliento y misericordia de Dios, es porque nos ha dado para que podamos sobreedificar sobre su fundamento. Que Dios te bendiga, amado. Que el Señor te muestre que cada uno en nuestras vidas cómo estamos edificando. Si ahorita yo partiera en el Señor, en la noche, en la mañana, ¿qué tendría que comparecer delante del Señor? Es algo que nos lleva a que podamos guardarnos en la santidad del Señor, siendo fieles. Y como que la primera prueba, ¿verdad? Que puedes tú decirle al Señor: Dios, en este domingo en tu casa estaré y seguiré y te serviré, y estaré también en la parte íntima con mi familia, en mi trabajo, ¿verdad? Compartiendo, haciendo la obra para ti, porque quiero que mis obras, ¿verdad?, pasen esa prueba de fuego. Entonces Dios te bendiga, amado. Animémonos unos a otros y recordemos que el próximo domingo regresamos a la casa del Señor, a adorarle, a exaltarle, a estar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que abrimos nuevamente la casa a las 10, recuerden, a las 10 de la mañana estará el servicio de 10 a 12, y
pues para que puedas tener no te pierdas esa bendición de estar reunido en la casa del Señor. Porque todos somos la iglesia, todos conformamos su cuerpo.